Villa, Centeno 0258. Estamos de vuelta ya de estos cortitos comerciales y quiero presentarles a una invitada muy, muy especial. Ella nos visita desde Río de Janeiro, desde Brasil, y tiene una historia de vida que me tiene realmente muy, muy fascinada e intrigada también por conocer los detalles, porque hemos conversado muy poquitito rato. Ella es Vilma de Souza. Bienvenida, Vilma, a Sexto Sentido. ¿Cómo estás? Gracias, queridos. Buenas tardes. É com muita alegria que por primeira vez estou na região patagônica, conhecendo a bella Punta Arenas e agradecida por este espaço que me é aberto por vocês e poder por unos momentos compartir un poco de mi vida. Ustedes dirán, ¿quién es Vilma de Souza? Porque está en Sexto Sentido, solamente es una brasilera, ¿cierto? Sí. Pero no es una brasilera cualquiera. Vilma tiene una experiencia de vida que se mueve desde la parte más oscura a la luz, ¿no es así? Tú has recorrido la magia negra a el descubrimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? Y hoy día recorres el mundo entregando la alegría de este descubrimiento. Cuéntame, por favor, Vilma, ¿cómo comienza esta experiencia en tu vida? Desde niña, desde que naciste, parece que tuviste una relación con la parte más oscura. Una serie de fenómenos paranormales siempre me han acompañado. De que me conocí como persona, veía cosas, o escuchaba voces, vultos, N fenómenos. Y a los 10 años yo pregunté a mi mamá por qué yo soy diferente. ¿Tú te sentías diferente? Yo era diferente, Ya. era anormal, era el llamado sexto sentido. Okay. Y bien, al preguntar no me refería solo al factor de ser hija de una mujer de descendencia europea, Ya. pero por parte de padre yo descendo de africanos. Ya. Y mi mamá contó que al momento que yo nací, mi abuela era una hechicera. ¿Tu abuela africana? De descendencia Descendiente. africana. Ya. Y esta señora esperaba una señal de los espíritus ancestrales. Ella que practicaba todo esto. Ella practicaba, Ya. mi abuela era bruja. Ella elegiría a través de una señal de los espíritus la persona que ocuparía su encargo. Y en la noche que yo nací, conta que había una tormenta eléctrica, llovía, truenaba, había rayos, y de repente el estrondo de un rayo, contan que yo nací, contó la mamá. Y mi abuela entendió que era la señal. Y contrariamente a lo que naturalmente una persona hace, mi abuela me levanta, invoca un principado llamado Changó y me ofrece para él. Un principado del mal, ¿no es así? Del demonio. Posteriormente yo fui saber que era del mal, mas quien ocupa esta forma de prática, quem crê nesse tipo de coisa, eu pensava que era o Senhor del raio, da tormenta, da tempestade, Ya. um Deus. Ya. Y luego te enteras de esto por lo que te cuenta tu mamá. Sim, minha mamá contou. Tinha 10 anos. ¿Y qué pasó ahí cuando te enteraste de esta realidad? Eu já estava inserida naquele contexto, porque com 4 anos eu já fui conduzida a sessões, a cultos, a práticas. Com tua abuela? Com 7 anos, sim, minha abuela me bautizou, me consagrou em um ritual assustador, tenho forte na memória. E com 10 anos eu era praticante já de ocultismo. ¿Tu mamá qué decía de todo eso? Era um tanto conformada, porque quando uno conhece aquela realidade, sente que até certo ponto é um privilégio ser elegida para aquela prática. E todos aceitavam que eu havia nascido com uma luz, com uma estrela brilhante, diferente. ¿Tú eres única o tienes más hermanos? Somos 7 hermanos. ¿Por qué tú y no el resto? Então, em geral, se elige o primogênito. Mas, como te dije al principio, se esperaba una señal de los propios espíritus. Y tu abuela tomó esta tormenta y todo esto que Aquel fenómeno acompañó temporal, la sí, esta es, y por eso me entregó. Tengo 3 hermanos antes de mí y 3 después. Yo soy la del medio, Ya. pero a mí me tocó esta suerte. Bueno, comienza tu vida, ¿no es cierto? Tú practicas todas estas ceremonias, participas de ellas. Me cuentas que tu mamá en cierta forma lo acepta, ¿verdad? Casi como como un privilegio tener una Sí. hija, ¿verdad? En esta situación. Y luego, ¿cómo transcurre tu vida?
Sabe que se eu for contar-te, poderia estar horas e horas contando. Sei que a maioria de los que nos estão assistindo agora han assistido películas de terror. Poltergeist, El Exorcista, Pesadilla. Sabe, queridos, eu vivi contextualmente a realidade de protagonizar uma horrível película de terror, onde eu estava aí adentro. Siendo Que niña. foi todo, desde que me conheci como persona. Fenômenos, fatores, vultos, me tiravam o pelo, me tiravam contra a parede, ¿Qué meu sentías corpo tú? levitava. ¿Qué É sentías? desesperante. No te gustaba. Não, me assustava, tinha muito medo. ¿Sabías por qué pasaba eso? Entendia que era parte do chamado, da iluminação. Mira que coisa patética. Qué contradicción. Considerar que era um privilégio ser atormentada, como muitos que nos estão agora assistindo, seguro que pensem, puxa, será que eu nasci com essa estrela, com esta luz, com esta missão? Assim foi minha vida. Y viviste todo este tiempo entonces tú creyendo en esto, ¿verdad? En cierta forma engañada de que esto era un privilegio para ti. Sim, há passagem que diz que há caminhos que parecem buenos a los ojos de los hombres, mas o final de ellos são caminhos de muerte. E eu fui haciendo a sequência, aunque sendo muito niña, e seria largo explicar cada passada, cada forma cultural, porque eu fui iniciada em Umbanda, porque minha abuela praticava Quimbanda. Mas um niño de 7 anos não tem formação espiritual ou estrutura emocional, física, espiritual para incorporar as entidades de Quimbanda. Então, eu fui mandada a Umbanda. E de aí eu passei a buscar, sempre como a mamã me levava para melhorar, porque eu incorporava, convulsionava, tinha umas forças. Eu queria mover-me, aquela coisa dominava e eu queria reaccionar, minha boca dava voltas. Uma película de terror. ¿Qué pasa después en tu vida? Uma sensação de frustração, de depressão. A los 13 anos eu já estava em candomblé. Eu já era uma hechiceira. A los 13 años ya eras 13 anos, hechicera. 13 anos. Ser hechicera, ¿qué significa exactamente? ¿Qué hace la hechicera? Estar habilitada para administrar toda a forma cultural, invocar e se servir como um puente entre os dois mundos. Perfectamente. El natural e el espiritual. Tú eres un puente. Ya. Y a los 13 años, alguna cosa que... Porque yo nunca estudié la teoría. Muchas veces me han preguntado en entrevistas y yo he dicho, no, estaba todo aquí. Yo nací con aquella cosa. ¿Y practicaste tú la hechicería cuánto tiempo? ¿Hasta qué edad? Por 22 años. Por 22 años. Toda una vida. Sí, toda mi vida. Toda juventud. La infancia, no me acuerdo de alegrías, tenía siempre estaba, las cosas que pasaban conmigo estaban atadas a aquella situación. ¿Tú te casaste, tuviste tus hijos? No, llegué a casar y una niña, mi matrimonio duró 5 meses. Ya. Y un bebé que nació, yo la consagré a Yemanjá. Consideraba la reina de la mar. Y entregué, así como hicieron conmigo. Yo ofrendé la guagua. Y cuando intenté apartarme, salir de aquella práctica, la guagua murió. Falleció tu hijo. Así, inesperadamente, inexplicablemente, se enfermó un día y 3 días después, el médico incluso preguntaba, ¿qué pasó, madre? Que la guagua fuerte, saludable, y tenía una bronconeumonía. Y yo no podía decir que los espíritus se estaban vengando de mí. Esto ocurrió cuando tú te apartaste de todas estas prácticas. ¿Por qué tú dejas esto? Quise apartarme, porque yo veía que funcionaba siempre para el mal. Ya, ¿y cuándo tú decides dejarlo? En estas prácticas, si usted me permite, yo aprendí 3 cosas. Roubar, matar y destruir. Yo sabía destruir un matrimonio. Yo sabía echar enfermedades, vicios. Me siento constrangida de exponer essas coisas, mas minha intenção só é única, que a gente conozca a verdade e que entenda que não é um chiste este mundo espiritual. Eu venho de ele. Então se veia que destroçava muito. Mulheres pediam que destruísse o matrimônio da amiga. E tu lo hacías?
no yo directamente, porque tú eres un puente. Puente, claro, pero tú facilitabas... Facilitava que aquela entidade viniera e pudiera influenciar naquela vida. Esta era a prática. E eu estava muito cansada, porque minha própria vida deu abrir uma gomilha e dizer que eu tentei suicídio. Não me gostava da vida, eu me tornei alcoólica e sou de Rio de Janeiro, não sou desta geração. Se hoje dia é desagradável ver uma lola ou uma niña tomando, imagine-se, eu estou falando de quase 50 anos atrás, Claro. quando uma mulher não tomava cerveja. O sea, es mucho el peso que tú llevabas. Era um peso, literalmente. Era ¿Cómo um te peso. liberas de esto tú? Naturalmente, um ser humano nunca se libera se não aparecer uma pessoa mais potente, poderosa. É tipo um resgate de um sequestro. Tem que haver uma força especial Que te saca de todo esto. que venga e te livre de todo esto. Porque, havendo chegado à cumbre de estas práticas, como eu já te dije, eu comecei a pensar, não creio no inferno. Era muito analítica, me considerava muito esperta. Dizia, não creio no diabo, no inferno. Mas, à medida que me fui entrando, me acercando, pensei, puxa, se estou enganada, eu estou perdida. E foi quando eu tomei uma decisão, quando todo ser humano tem seu dia de decidir. E botei todo o aparato de trabalho, e quando volto a minha casa, minha mamãe dizia, tu não pode, tu nasciste para isto. E eu he anunciado e denunciado a toda a gente que eu puedo, por isso ando por aí contando a gente que nadie nasceu para ser infeliz, escravo, depressivo, miserável. Todos nós somos obra-prima do Criador. Hoje dia eu amo poder dizer isto. ¿Cómo descubriste tú esta nueva alternativa, la luz de... Então, mira, eu havia chegado ao fim do túnel, do poço. Sí. E botei todo e volto a minha casa. Entro em minha peça e eu sempre lo veí, como eu estou vendo, materializado. Eu sempre fui clara, evidente, de vista aberta. Yeah. Veí o mundo espiritual e ele pateou a porta e entrou a meu dormitório e apontou em minha cara e disse, eu sou o diabo. Eu nunca havia creído, para mim, utopia, mentira, coisa de gente ignorante. E ele disse, tu minha esclava, nunca me havia sentido esclava de nadie. E ele disse, se tu intentas deixar-me, eu te levo agora. Mas eu tinha poderes paranormais, de projeção, de clarividência, de adivinação. Ou seja, eu saía de meu corpo. Havia um certo status, como te disse, em aquele tipo de práticas. E juntei todos aqueles poderes que estavam em minha mente. E lhe disse, nunca mais te vou servir. E foi neste momento que me agarrou por aqui. Desaparece a peça onde eu estava. Abre-se um nojo e comecei a hundir-me para dentro da terra. Me pareceu haver 1 milhão de metros rumbo ao inferno. Eu estava yendo ao inferno. E quero dizer a gente que nos escuta, a los queridos que estão acá, que o inferno existe. Não creio eu. E querendo ou não, todo ser humano tem um destino. Por isso, a Avenida de Jesus foi espetacular a minha vida. Eu estava aí ao fundo. E nunca havia rezado, eu era hechiceira. Claro, obvio. Mas aí, quando eu razonava sobre a vida, sabe, eu poderia me acordar de todo, de las enseñanzas da religião, da reencarnação, do purgatório, del murió termina todo. Aí adentro, eu me acordava dessas coisas. E em uma fração de segundos, um nome veio na minha mente, Deus. E eu pensei, se existir um Deus maior que Lúcifer, que eu sabia que era um Deus, e se Ele me salva, vou servir a Ele todo o resto de minha vida. Al momento, pode crer-me que a salvação vem de arriba. Eu mirei para arriba e vi quando os céus se abriram. Sale algo, me pareceu um cometa, uma estrela cadente, e cruza em segundos o espaço, se põe entre mim e Lúcifer, ele cai por terra. E aí Jesus está apresentando a mim. E aí Jesus me libertou. E aí Jesus ha hecho uma coisa tão grande, transplantando o ódio, o medo, a rabia, e nunca mais aquela força teve poder em meu corpo.
porque Jesús se tornou dueño, amo y Señor de mi vida. Yo le dediqué mi vida para Él. Y le dije, donde usted me mande, lo que quiera yo voy a hacer. Mira, los caminos prescientes del Dios Altísimo que me trae en esta tarde, a sexto sentido, a compartir con los queridos, a ver esta bella apresentadora y poder comungar, testificar, porque Jesús mandó que hiciéramos esto. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Y yo estoy acá en el nombre de mi libertador, diciendo que hay un Dios que liberta, que transforma a hombres y mujeres, personas de la peor categoría, de la más horrible práctica, independiente de cuál sea. Jesús transforma, da un corazón nuevo y los trae para glorificar a Dios. Y lo has venido a compartir hoy día a Sexto Sentido. Yo te agradezco tanto tus palabras, tu conversación. Es increíble esta historia que nos has contado. Parece de ciencia ficción, parece estar leyendo, ¿no es cierto?, una novela de ciencia ficción, pero en realidad ha sido tu experiencia de vida. Tú lo has vivido, lo has sentido en carne propia y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy día en la tarde conmigo, que nos hayas podido compartir todo esto y sobre todo con este mensaje final que nos llena de luz y nos da, cierto, la esperanza, por supuesto lo que tú has experimentado, esta esperanza y esta fuerza que te ha dado el Señor. Así es Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Dios bendiga a todos los que están, los telespectadores. Y gracias, querida, por este tiempo, por este privilegio. Seguro, en la agenda del Dios eterno estaba marcado con este encuentro. Chao, Dios bendiga a todos ustedes. Qué lindo, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta entrevista. A mí realmente me fascinó escuchar esta historia, sobre todo su hermoso final. Así es que los dejo para que piensen en estos comerciales.